Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier lugar del mundo desde donde nos acompañan. Bienvenidos a PM Offices, a la comunidad global, y bienvenidos a nuestra nueva sección, Reflexiones del PM Officer 2021. Amigos del PM Officer, en esta ocasión tenemos siempre, sí, siempre tenemos invitados especiales, ¿no? Invitadas especiales. En esta ocasión vamos a contar con Daniel Mato desde Uruguay. Daniel, un gran profesional, ha participado en oficinas de proyecto a nivel público y a nivel privado. Actualmente está en una dependencia gubernamental del gobierno uruguayo en la capital de Montevideo, y luego él nos va a corregir, o mejor dicho, compartirá mejor dónde está. Le dejaremos la palabra para que se pueda presentar. Pero lo más importante es que está aquí con nosotros. Entonces, dentro de nuestra nueva sección, Reflexiones, amigos del PM Officer, la actualidad y futuro de las oficinas de proyectos y productos, vamos a charlar con él. Vamos a preguntarle cuál es su visión personal, ¿no? Insistimos que solo las personas se representan a sí mismas, y cuál es la visión de él, de su perspectiva, desde el maravilloso país de Uruguay. Daniel, encantado de estar con nosotros con PM Officers y bienvenido. Bueno, un gusto, un saludo a todos y a todas que están escuchando en estos momentos. Y bueno, el agradecido soy yo de poder darme esta oportunidad para reflexionar, como dices tú, un poco opiniones personales, un poco la experiencia de algunos años trabajando en el tema. Y bueno, ojalá que esto sea de interés y aporte algo. No, totalmente convencidos que vamos a aportar una visión. Es importante intentar conocer las visiones a nivel global de todos los países, de todos los sectores, de todos los roles, ¿no? Estamos enfocando esta sección desde roles académicos, desde roles de organizaciones. Hemos comenzado con presidentes de capítulos de PMI de América Latina y de España, por supuesto. También es bueno escuchar personas, roles, como en tu caso, que ejecutan en entidades gubernamentales, y iremos expandiendo a otras organizaciones que también intentan fomentar la gestión o las buenas prácticas en la gestión, dirección de proyectos y productos, como podemos llamar PMO, comúnmente PMO, pero hay muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso, totalmente convencido que nuestros amigos y toda la audiencia están encantados y se van a llevar muy buenas reflexiones para casa, para aplicarlos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, quiero comentar un poco que hace aproximadamente ya unos 20 años que vengo especializándome en consultoría y gestión de oficina de proyectos. Así que obviamente es un producto, es una solución que encuentro como necesaria en las organizaciones. Tengo, digamos, todo un background previo de más de 30 años de trabajo, muchas veces en gerencia de operaciones, donde implementamos proyectos cada vez más complejos a medida que el tiempo iba avanzando, y en el fondo uno estaba de alguna forma gestionando proyectos. Y de hecho, en estos 20 años de experiencia, tanto a nivel público como privado, las organizaciones vienen desarrollando soluciones, iniciativas, productos, y de alguna forma u otra siempre están implementando proyectos. El problema es cuando esos proyectos se implementan de forma aislada, y entonces se dieron cuenta que era necesario un monitoreo centralizado, criterios comunes, y en definitiva también un mayor seguimiento a aquellos proyectos más críticos, los que afectan a la rentabilidad, a la supervivencia de la empresa, o para cumplir metas, objetivos en el caso del gobierno. Entonces, inicialmente, aquí en Uruguay, yo diría que podríamos marcar 20 años para acá que empezaron a funcionar las primeras oficinas de proyectos. Hace 15 años empezó, digamos, el capítulo del PMI aquí, que introdujo capacitaciones, metodologías orientadas a la dirección de proyectos, y eso en el fondo también fue contribuyendo a una creación de oficinas. Yo creo que lo que fue pasando en estos años es que el concepto de oficina de proyectos para monitorear proyectos fue evolucionando. También las organizaciones fueron cambiando en su forma de gestión. Se introdujo también el concepto de la planificación estratégica, planificación por resultados, y por lo tanto, cuando había que llevar adelante esos planes estratégicos, esas iniciativas, se llevaban a nivel de proyectos en algunos casos, y ahí la oficina de proyectos era el candidato, obviamente, de monitoreo.
La oficina de proyectos ha ido de alguna forma evolucionando, está participando cada vez más de los sectores de planificación estratégica, y en los últimos 10 años aproximadamente me ha tocado implementar, desarrollar algunas oficinas de proyectos en el gobierno y en alguna empresa privada, y la mayoría de ellos han sido en el sector de la planificación estratégica, que no quita que no hubiera PMOs ya previas, en general en sectores o en áreas específicas, pero lo importante acá es el concepto de una oficina de proyectos que también ayuda al monitoreo, al seguimiento, al apoyo y a que se cumplan los objetivos más estratégicos. Simplemente para comentar esto a nivel de los beneficios de la PMO y siguiendo con esta evolución, yo entiendo también de que estas PMO se han ido transformando cada vez más en una unidad de apoyo transversal, pero de mejora de la gestión en general, ya no solo de proyectos. O en realidad los proyectos pasan a ser el corazón de todo lo que se realiza en la organización, por lo tanto, hay una cantidad de disciplinas o de cosas necesarias para los proyectos que también la oficina de proyectos puede contribuir. Entonces, por ejemplo, últimamente he visto aquí algunas que han ido evolucionando hacia una mejor gestión del conocimiento, manejo de las lecciones aprendidas, la gestión del cambio es un tema muy de moda en estos momentos por el impacto que tienen los proyectos en las organizaciones y en las personas, y también la gestión de la demanda a través de estudios de caso de negocio para empezar a priorizar proyectos. Entonces vemos acá que hay algunas funciones que ya no es solo el monitoreo, por lo tanto entiendo que estamos en presencia de una herramienta muy necesaria para las nuevas organizaciones de ahora. Bueno, es una pregunta complicada, porque en realidad existen diferentes tipos de PMO, ¿no? Pero pienso yo que lo clave es que una PMO es un grupo de personas que trabajan en forma de grupo, de equipo, interactuando, y que cuanto más multidisciplinaria sea ese grupo de profesiones distintas, que tengan distintos puntos de vista, o ayuda sobre todo cuando tienen que luego darle soporte a los diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy cualquier proyecto en la organización tiene un componente de tecnología, tiene un componente de comunicación y de recursos humanos, es necesario probablemente cambiar procesos, mejoras de procesos. Entonces es bueno que la oficina de proyecto, que de alguna forma tiende a ser un lugar donde se exponen o donde se predican ciertas formas de trabajo, tenga también esos perfiles variados. Pero también tiene que tener ciertas habilidades y experiencia de trabajo de equipo, de análisis de soluciones a problemas, de planificar iniciativas, ¿sí? De entender cómo planificarlas en forma adecuada, ser flexibles ante los cambios, ¿eh? Tener buena capacidad de resiliencia, y sobre todo últimamente orientado mucho a objetivos, a desarrollar solamente lo que es más relevante. Entonces, estas nuevas competencias, estas habilidades que tienen que tener las personas que trabajan en la oficina de proyecto, lo importante es que después también las puedan transmitir a los equipos de proyecto, y sobre todo para hacer que toda la organización de alguna forma también vaya en ese camino, ¿no? Por eso también la PMO, creo yo, dentro de las cualidades o habilidades, tienen que ser buenos capacitadores, buenas personas que difundan las prácticas, las herramientas, y también tengan buena vocación de capacitar, de desarrollar incluso publicaciones, guías, manuales, y hacer mucho coaching. Y bueno, simplemente un dato más, que en todo ese grupo que llamamos PMO, siempre hay un líder, un director de la PMO, un responsable de la PMO, que tiene que tener además esas habilidades propias de un dirigente, ¿no? Habilidades de negociación, tener visión a futuro, motivar a su equipo, y bueno, todo eso es importante en una PMO. O sea, la PMO es como una pequeña organización que a su vez tiene que generar un cambio en el resto de la organización, por lo tanto es un modelo. Correcto, y como tal, tiene que ser un modelo que promueva las mejores prácticas y promueva una serie de cosas que influyan positivamente, no solo en la gestión de toda la cartera, sino en toda la organización, la gestión del cambio, como lo has mencionado correctamente, hoy más que día es importantísima, y dentro de esas cualidades, ¿no? De las famosas habilidades blandas, soft skills, pues es la resiliencia y el empoderamiento, entre otras más, ¿no? Por supuesto. Pero claro, también como habían dicho, bueno, hay otras que son las famosas hard skills, que hay que estar al día con tecnología, porque
Hoy mismo la tecnología va a ritmos gigantescos, siempre ha sido, pero hoy con las nuevas tecnologías como RPA, ¿no? Automatización, blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things, Internet de las cosas, entre muchas otras, pues claro, ya la gestión, ¿no? Tecnologías del siglo XXI requieren gestión del siglo XXI, con todo lo que conlleva. Bueno, yo haría una diferencia, ¿no? Por un lado, o sea, empiezo por el tema de los portafolios de proyectos, ¿no? Que en definitiva una PMO gestiona un portafolio de proyectos generalmente, más allá de, como tú decías, para un programa también se va a necesitar una estructura similar. Pero en general la estructura que engloba todo es el portafolio, ¿no? El director del portafolio tiene que ser una persona que tenga una visión clara de los objetivos a los cuales aporta ese portafolio, ¿no? Por lo general un portafolio se implanta en una organización para cumplir ciertos objetivos, tener un impacto en el negocio de la organización, y entonces tiene que enfocar herramientas, metodologías, capacitación, de forma que los proyectos que están dentro de ese portafolio también lleguen, digamos, a ese objetivo. Y por supuesto trabajar mucho con las personas que trabajan, no solo en los proyectos, sino en la propia organización, que están impactadas por el proyecto. Entonces, el director de un portafolio yo lo veo como un cargo similar o incluso es el propio director de un área o de un sector que tiene, digamos, esas funcionalidades. Es clave que adquiera dominio de técnicas de cuadro de mando, que trabaje mucho en base a indicadores y a resultados, ¿sí? Que también empiece a pensar en la sostenibilidad de los proyectos y de los resultados, porque a veces se tiende a generar proyectos, se cierra el fenómeno, marcamos un éxito y nos olvidamos del proyecto, y lo que tenemos que asegurar es un poco también la sostenibilidad de eso. Entonces veo un director de portafolio como un gerente dentro de un sector o de un área, o incluso el propio gerente general, y como obviamente tiene otras funciones, otros trabajos, la PMO es como un brazo que le va a ayudar a esta gestión de portafolio. Y yo voy a programas donde ya tenemos un conjunto de proyectos que de alguna forma contribuyan a un objetivo que es el del programa, que a su vez el objetivo del programa contribuye al objetivo del portafolio, obviamente. Pienso en un director de programa que ve la globalidad de los proyectos y de los recursos que están involucrados. Entonces, debe velar que todo funcione bien, que los directores de proyectos estén apoyados y que trabajen en forma coordinada. Debe estar pendiente de que los recursos transversales, aquellos recursos que son compartidos en el programa, brinden el apoyo en tiempo y en forma, y de que los recursos de cada proyecto también sean eficientes y efectivos, porque también es importante velar por el éxito de cada proyecto. Es importante, obviamente, los cronogramas, los entregables, toda la coordinación. Yo creo que ahí también se requiere, en general, por más que se nombra una persona director de un programa, es muy poco probable que una sola persona pueda manejar todo, por más que tenga un comité de gerentes de proyectos dentro de su programa. Por lo tanto, es necesario tener una PMO de programa, que puede ser más chica, puede tener objetivos más limitados que la PMO del portafolio, pero que obviamente tiene que estar en comunicación con él. Así que entonces yo pienso que son dos roles importantes. Depende del tamaño de la empresa. Aquí en Uruguay somos un país chico. Las empresas más grandes que tenemos en el país suelen ser las asociadas al gobierno, ya sea nacional o incluso gobierno de los departamentos o de las provincias. Pero en todos esos casos solemos tener los dos tipos de PMO, ¿no? Un PMO del portafolio, ya sea estratégico del organismo o de un área, y PMO de algún programa específico, que a veces son proyectos a largo plazo importantes. Ahí has compartido muchas pinceladas, ¿no? Muchas cosas muy interesantes, Bien. porque sí, finalmente estos roles tienen que estar en alto nivel, a nivel ejecutivo, porque son al final, a programa, portafolio, pues si van a liderar un grupo importante de personas, los roles que sean, con un grupo importante de proyectos y productos en una cartera, pues tiene que tener un liderazgo, pero además tiene que tiene que tener influencia directamente, ¿no? Con la alta dirección, si hay que lograr los objetivos estratégicos de los proyectos, después a nivel programa, después a nivel portafolio y después a nivel estratégico. Por tanto, si este rol no es de este nivel, es muy difícil que al final se pueda lograr, ¿no? Parece obvio,
pero en las Sí, pero organizaciones no lo aplican, ¿eh? La no, gran tal cual. mayoría no lo aplican. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la posición de la PMO está muy ligada al servicio que va a dar, al valor que va a tener, y está muy vinculado también al tamaño y la complejidad de la organización. También está vinculado a la cultura organizacional de los directores y también de los funcionarios que de alguna forma son los que intervienen o están afectados por la oficina, y en definitiva el rol que se le quiera dar a la PMO. ¿Sí? En los últimos 15 años, básicamente trabajé, como yo decía, en un organismo de gobierno, principalmente, y yo lo que veía era de que en general se generaban PMOs, digamos, primero aparecían muchos PMOs de áreas o de sectores para cumplir requerimientos o necesidades puntuales de un área, de un sector, y eran como cajas negras que trabajaban con los proyectos de ese sector. ¿Sí? Por suerte, en los últimos años ha ido cambiando, y ya ahora, cuando hay requerimientos de PMO, ya los propios directores o gerentes ya están considerando tener una gestión estratégica de los proyectos, y para eso la PMO empieza a ser un aliado importante. ¿Sí? Entonces, cuando las organizaciones son grandes y complejas, existen como un mix, como una mezcla entre oficina de proyecto estratégico, que llamaríamos transversales, porque de alguna forma la planificación estratégica cubre toda, alcanza toda la organización, y un mix entre esa PMO transversal o central o estratégica y las PMO sectoriales o de áreas, que atienden su propio portafolio. Y nosotros, curiosamente, venimos trabajando mucho en ese esquema, tanto desde AGESIC hacia los organismos de gobierno, como en otras consultoras donde he participado. Trabajamos mucho en ese esquema de una PMO transversal, brindando un tipo de servicio más que nada de rectoría en cuanto a metodologías, herramientas, recomendaciones, haciendo un seguimiento de un portafolio muy reducido, pero muy estratégico y muy clave, y rindiendo cuenta directamente a la alta gerencia, pero a su vez teniendo representantes que llamaríamos PMO de áreas sectoriales, que a veces son una PMO en sí mismo con 4, 5, 6 personas, a veces es una o dos personas que hacen un seguimiento puntual del portafolio de su área. Eso va a depender del tamaño de la organización, y entonces esas PMO sectoriales o de áreas atienden, conocen mejor a su público, conocen mejor la realidad de sus proyectos, pero por el otro lado, de alguna forma están sincronizadas o están coordinadas a través de las acciones de la PMO transversal. Por ejemplo, podemos tener una organización, tenemos un área de tecnología, con una PMO con proyectos típicamente de tecnología, pero también podemos tener un área dedicada a temas de la construcción, donde tenemos arquitectos, ingenieros civiles y otras profesiones que tienen otras formas de trabajo, pero que perfectamente pueden tener un tronco común en cuanto a ciertas prácticas, gestión de los riesgos, gestión de los costos, gestión del cambio, incluso, etcétera. Cada vez más tenemos el componente de gestión humana, el componente de gestión legal en algunos casos. En el gobierno, los proyectos de gobierno muchas veces tienen una fuerte impronta de la legalidad, del cumplimiento de las reglamentaciones y burocracia. Entonces, la PMO transversal de alguna forma lo que hace es contribuye a una mayor cohesión, y las PMOs sectoriales de alguna forma contribuyen a una fortaleza de su área sin dejar de tener un criterio común en toda la organización. Y un último detalle nomás, este esquema de PMO transversal, estratégica y PMO sectorial se acomoda mucho a las realidades actuales, donde tenemos cada vez más proyectos que son transversales en la organización, donde cuando hay un proyecto que es transversal en la organización, muchas veces el problema era qué área de la organización se iba a hacer cargo de ese proyecto. Bueno, ahora al tener una PMO transversal o una PMO de planificación estratégica, pasa a ser un buen candidato para por lo menos ser el gerente o el coordinador, más allá de que después obviamente en su equipo de proyecto van a haber Es de que representantes la de los PMO puede sectores. actuar en cualquier sector, no es solo tecnológico. Eso es fundamental, claro, está en la parte de ingeniería, de construcción, obra civil, por supuesto, y más cositas, ¿no? Y eso es fundamental. Y además hay muchas cosas que pueden ser como de denominador común que se puede aplicar para todas, pero después cada una tiene sus casuísticas, sus particularidades, y ahí es donde hay que entrar un poquito yo a detalle
por el sector, la industria, el área o la unidad de negocio en donde está considerada la oficina de proyectos y productos, o bien donde se desea diseñar e implantar para liderar y evitar. Entre muchas cosas, que has dicho algo fundamental, es ¿de quién es este proyecto? No, no, no. Todos los proyectos entran por la PMO, que tienen que dar visibilidad transversal y dar beneficios a nivel organizacional, pero evidentemente también beneficios y servicios a nivel silo, dependiendo a cada área de la organización, que todas están interrelacionadas. Fantástica reflexión. De acuerdo. Bueno, te digo más o menos un poco lo que pienso yo de cómo se viene ocurriendo aquí en Uruguay, ¿no? El desarrollo de la dirección de proyectos, la metodología de proyectos y luego de las oficinas de proyectos en Uruguay se dio principalmente en el área de informática. El área informática o el área de las TICs, como solemos llamar ahora, tecnología, información y comunicaciones, digamos, ha sido un área muy importante desde el punto de vista económico del país. Es uno de los principales productos exportables del país. Tenemos una gran cantidad de empresas que trabajan en software y en tecnologías en general, robótica, inteligencia artificial, y que trabajan hacia el exterior. Y eso ha ido que son empresas a su vez que son muy proyectizadas, porque trabajan en base a proyectos, en base a productos, y por lo tanto las oficinas de proyectos fueron el primer lugar donde se fueron creando en Uruguay. O sea, las primeras oficinas de proyectos que yo conozco, por lo menos ya tienen unos 20 años en Uruguay, y principalmente en empresas del sector privado, del desarrollo de software, luego pasaron al sector público, a las áreas de informática de los sectores públicos, y entonces, por sus propias características, son digamos, personas o son un grupo de perfiles de profesionales que están muy adaptados a estar en cambios, en continuos cambios, en que hoy desarrollo algo que dentro de 6 meses hay que volver a ajustarlo, y que mañana aparece un problema. Por ejemplo, aquí apareció en marzo, tuvimos el problema del primer caso de la pandemia, y a los 15 días ya teníamos desarrollado una aplicación en celular que estaba en los celulares de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos internet en todo el país, absolutamente. La educación en nuestro país inmediatamente empezó a ser online prácticamente al otro día. Y entonces, como que hay un entorno que facilitó bastante estos cambios y esa fragilidad que tú comentas, que me gusta mucho ese concepto de fragilidad, porque es verdad, ¿no? Porque nada de lo que estamos haciendo hoy podemos planificar qué va a pasar dentro de 20 días, 30 días en este momento. O sea que todos los proyectos nuestros son frágiles ahora por definición. Y entonces, el hecho de estar adaptados a la tecnología, el hecho de tener un entorno a nivel de los ciudadanos y a nivel del gobierno muy bueno desde el punto de vista de las tecnologías, permitió eso. Entonces, las PMO de alguna forma son un reflejo de eso. Entonces, en el caso nuestro, pensamos que es un punto a favor, que las PMO nuestras, sobre todo las de informática, están acostumbradas. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? El lado de las PMO que tienen una orientación más de planificación estratégica. Una cosa son las empresas privadas, que son rápidas, flexibles, que están en competencia y que además tienen mucha interacción a nivel global. Y los organismos de gobierno, las empresas públicas o los propios organismos de gobierno, tienen ese tema de que, por un lado, están muy atados a temas burocráticos, a planificaciones quinquenales. Imagínense en este mundo tener que hacer una planificación de resultados quinquenal, ¿no? Cuando no podemos hacerla así que ni semestral. Bueno, entonces está muy atado a eso. Pero, nuevamente, en el caso nuestro Uruguay, por eso de que yo te comentaba hace un rato de que tenemos una fuerte base de tecnología, de internet, tenemos acceso desde los niños, desde la escuela, ya hace 10 años, los chicos de la escuela todos tienen su propia notebook, donde están trabajando ya desde la escuela, de los primeros años de escuela. Entonces, creo que todo eso nos ayuda bastante a poder rápidamente cambiar y aceptar. Obviamente, aquí estoy generalizando, en el caso de las empresas públicas, la parte de la planificación estratégica también se ve beneficiada ahora con sistemas digitales, ¿sí? Justamente la función de AGESIC en estos momentos, desde hace ya 15 años, ha sido introducir todas las tecnologías, y por lo tanto hoy tenemos todos los trámites digitales, tenemos una cédula con chip desde la cual podemos firmar,
desde nuestra casa, e iniciar todos los trámites sin tener que ir a ninguna organización. Y cada vez que surgen cambios a nivel global, hoy por hoy el tener una buena base de tecnología creo que permite un poco hacer un colchón de eso, ¿no? Poder manejarlo mejor. Bien, te cuento que, por ejemplo, desde AGESIC hace un año que vengo impulsando, yo desde la dirección de la Oficina de Proyectos y la agencia en general, venimos impulsando una comunidad de PMOs a nivel de gobierno. O sea, estamos tratando de promover el rol de las PMO en los distintos organismos de gobierno, como te decía yo, tanto nacional como provincial o departamental. Y en esas reuniones de la comunidad que estamos desarrollando, y que fue todo un año muy complicado para empezar con una comunidad, como te imaginarás, una situación que además a nosotros nos pega mucho porque también hubo un cambio de gobierno, con lo cual hubo también más incertidumbre en cuanto a el rol de las PMO, porque cambiaban también las autoridades y podían cambiar los objetivos y los proyectos. Pero bueno, uno de los temas recurrentes de esa comunidad era cómo hacemos para posicionar a la PMO existente, y también participaban invitados interesados de organismos que querían implementar sus PMOs también. Y entonces ahí básicamente dijimos que lo importante acá es entender el valor que va a dar la PMO al organismo, ¿no? Y no quedarnos en lo que dicen los libros de cómo tiene que funcionar una PMO, ¿sí? Anteriormente hubo aquí como un boom de PMOs hace 15 años más o menos atrás, pasa muy rápido el tiempo, pero más o menos hace 15 años como que muchos organismos se largaron todos a crear oficinas de proyectos porque era el boom, había buena promoción de parte de PMI en particular, pero también a nivel de las experiencias a nivel mundial. Pero las PMOs nacían porque había que hacerlas, pero no porque se necesitaran realmente, o no de la forma en que se necesitaban. Y eso generó, hubo como una especie de triage, ¿no? O sea, hubieron algunas PMO que sobrevivieron y otras que quedaron en el camino con diferentes situaciones. Pero básicamente las que sobrevivieron lo hicieron porque se adaptaron a las necesidades y no a lo que uno se imagina que es una PMO. Por ejemplo, algunas de estas PMO pudieron iniciar como simplemente recolectores de información y seguimiento de en qué están los proyectos. Pero hoy por hoy, esas PMO han podido avanzar y hoy por hoy son referentes al momento de hacer la planificación estratégica porque disponen del relevamiento de los recursos humanos que trabajan los proyectos, conocen cuáles son los mejores profesionales para cada proyecto, conocen las lecciones aprendidas, manejan riesgos y además manejan gestión del cambio, manejan comunicaciones. Y entonces, con todo eso, lo que es el monitoreo del proyecto, en muchos casos, queda en un segundo plano porque no va a dar gran valor. ¿Y por qué no da gran valor? Porque hoy las comunicaciones son tales que el gerente de un proyecto le manda un WhatsApp al director de la organización y ya le explica lo que está pasando. No precisa una oficina de proyecto que dentro de 15 días le mande un informe. Entonces, ese cambio en la forma de ser una PMO es un cambio muy difícil porque primero hay que identificar qué es lo que esperan las personas que son nuestros clientes, los directores de las empresas, y de qué forma la organización está preparada para eso. Entonces yo veo que por un lado hay un camino ahí que es, si vamos a hacer una oficina de proyectos estratégica importante, tenemos que tener primero muy claro qué es lo que necesitan las personas a las que nosotros estamos trabajando. Pero por el otro lado, curiosamente, también tenemos otro plan B, que es que en muchos casos las organizaciones todavía no están a un nivel alto preparado para una PMO estratégica, o los directores que manejan esa organización todavía están, digamos, en una etapa de evolución. Por lo tanto, es más práctico muchas veces implementar una pequeña PMO en un área sectorial, en un área puntual, manejar un pequeño portafolio de 3, 4 proyectos estratégicos y empezar a hacer crecer la semillita desde abajo. Entonces, en ese caso, cuando hay una nueva PMO, nosotros muchas veces desde AGESIC estamos ayudando a construir PMOs en el gobierno, tratamos de ver en qué lugar es el mejor para empezar a iniciar la PMO. Y a veces no es solamente el estratégico, porque todavía la organización no está preparada, sino que a veces es un área puntual del negocio, que no necesariamente es exclusivamente TI, en algunos casos TI, pero en otros casos es un área específica del negocio, donde ayudamos a crear una pequeña PMO, gerentes de proyecto, capacitamos, armamos 3, 4 proyectos, y de a poco eso va creciendo. Entonces, un poco para resumir, ¿no? Para resumir, no hacerlo demasiado largo esto,
Las organizaciones que quieren de alguna forma crear oficina de proyectos tienen que pensar si la organización está madura para hacerlo a nivel de la alta gerencia, o si conviene empezar pequeño, dando pequeños pasos, pequeñas victorias, como dice en la teoría, pequeños pasos para después de a poco ir generando ese reconocimiento, ese posicionamiento dentro de la organización, y probablemente, naturalmente, van a surgir otras PMO sectoriales, hasta que en un momento va a necesitarse también una PMO transversal. Entonces, es como dos puntos de vista para dos situaciones distintas de organismos. Una cosita nada más, entonces, termino, disculpame que estoy medio extenso. Adelante. No, simplemente eso, ¿no? El rol de una PMO actual puede ser muy distinto a lo que hace 10 años pensábamos que era una PMO. Sobre todo con lo que tú comentabas del FUCA. Totalmente. Esto está evolucionando de una forma increíble, increíble, increíble. Esto ya viene desde hace varios años, pero claro, a la gente mucha gente, ¿no? Que éramos conscientes de que estaba pasando esto, no nos pilló tanto de sorpresa, pero por otra parte, sí que a muchos compañeros de profesión, por supuesto, organizaciones y empresas a todos los niveles, les ha pillado por sorpresa, les ha agarrado fuera de la jugada y van contra corriente. Y eso se ve reflejado en los proyectos, porque claro, a la entrega final, como al inicio de la charla comentaba, se siguen entregando tarde y mal los proyectos, se está gastando más dinero y claro, la continuidad del negocio la ponen en riesgo, porque se gasta muchísimo más dinero de lo que debería o que se podría ahorrar, muchísimo más. Y no solo el sector público, que puede ser, sino en el sector privado. Inclusive, nos podríamos sorprender en el sector privado, las empresas, cómo actúan y cómo ejecutan, y se sorprendería más de uno. Pero bueno, eso es para otro tema, otra discusión, otra charla. Querido Daniel, de verdad, encantadísimos de que estés con nosotros, que hayas venido a compartir. Nos has dado muchísimas pinceladas y es bueno escuchar cómo está trabajando un país hermano de Uruguay, más del sector gobierno. La verdad, a mí me ha sorprendido, a todas las audiencias, a todos los que nos están escuchando, yo no sabía nada de esto. Son charlas y no las preparamos. Intentamos ser lo más frescos posible, porque es que si no se pierde, si no hay frescura, se pierde esto y estamos convencidos que ustedes lo van a notar o notan cuando es un poquito plastificado, ¿no? Entonces, no, queremos ser naturales. Daniel Mato, coordinador de la PMO de AYESIC, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Gobierno de Uruguay. Encanto que hayas estado con nosotros en las reflexiones, amigos del PMOVICER, actualidad y futuro de las oficinas de acción de proyectos y productos. Desde Barcelona, España, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta Montevideo, Uruguay, y en nombre de toda la comunidad y del equipo PMOVICER, te queremos dar las gracias. Muchas gracias y bueno, que se repita, la verdad estoy muy contento. Muchas gracias. Habrán más oportunidades, por supuesto que sí. E invitamos a todo el gobierno de Uruguay a que nos acompañe. Hacemos muchas cosas de contenidos para toda la comunidad en castellano, también en inglés, pero muchas cosas las hacemos aquí en PMOVICER. Les invitamos a que nos acompañen. Esta pequeña charla, esta reflexión, imperdible. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Daniel, gracias. Abrazo fuerte.